Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal One Life Books. En este video les voy a compartir las lecturas de todo el año, del 2024. Son en total 21 libros que leí este año. Como yo les comentaba en el primer video que realicé en este canal, este año es el primer año que empecé el hábito de la lectura como tal. O sea, que leo casi todos los días, que prácticamente leo de uno a dos libros por mes. Sí, realmente se volvió más un hábito. Entonces poco a poco estamos teniendo más horas de lectura, pero son 21 libros que pude leer de distintos temas, distintos géneros, por lo cual les voy a compartir este último video del año como tal. Voy a empezar a compartir los libros que terminé el mes de febrero. En enero realmente no terminé ningún libro, solo empecé a leer estos libros y los terminé en febrero, por lo cual digamos que son libros no tan largos, o sea, bueno, solo uno que es el primero que les voy a mostrar. El otro es algo corto, pero lo empecé a mediados de febrero y terminé en ese mes. El primero es El traidor de Anabel Hernández. Este libro básicamente eh, lo adquirí más que nada por un amigo que estaba leyendo este libro, me contó acerca del contenido y me gustó. Es un libro más de periodismo en cuestión de más que nada de sobre crímenes, sobre lo que pasa en México, sobre la violencia, el crimen organizado, esos temas. Y son pues básicamente entrevistas, también algunas cartas, algunas noticias de esta autora que básicamente es una periodista. Es muy conocida aquí en México y creo que también a nivel mundial porque ella como tal no vive aquí en México, creo que vive en Estados Unidos y ha ganado distintos premios por las obras que ha escrito. Tiene diferentes libros sobre estos temas y El traidor es el primero que leí acerca de esta autora, ¿no? Es un libro que de verdad sí me gustó demasiado. No tardé mucho en terminarlo y gracias a este libro pues pude comprar el siguiente de ella que salió justamente este año y que también pude leerlo este año, que igual les voy a compartir. El segundo del mes de febrero es El monje que vendió su Ferrari, de Robin Sharma. Este es un libro que ha vendido millones de copias en todo el mundo. Es un libro más que nada de desarrollo personal. Creo que muchos lo deben de conocer. Si digamos ustedes quieren empezar en este ámbito del desarrollo personal a leer estos tipos de libros, de géneros, creo que es un buen libro para iniciar en esos temas, porque combina lo que es la ficción con los hábitos que ustedes pueden tener, o sea, esos buenos hábitos que ustedes pueden adquirir. Sin embargo, también digamos que no lo recomendaría para aquellas personas que ya tienen esos hábitos o digamos que ya tienen eh, libros que han leído sobre desarrollo personal, un poco más como Hábitos Atómicos, La Bolsa de la Vida, Padre Rico, Padre Pobre, por ejemplo. No digo que tienen las mismas cosas, porque es muy diferente, pero sí tiene cosas básicas que ya otros libros tienen, ¿no? Sobre desarrollo personal. Sin embargo, bueno, creo que fue de los primeros, o es de los primeros libros que leí sobre desarrollo personal. Ya antes había leído Padre Rico, Padre Pobre, y me gustó mucho, además de que contiene pues una historia de ficción que te ayuda a que el libro también sea más fácil o digerible de leer en cuestión de que sea muy rápida la lectura, no te aburra en ese sentido. Todos estos libros, no, como apenas empezamos hace poco más de 2 meses, tal vez tengamos algunas reseñas de pequeñas de estos libros, pero también para hablar un poco más de ellos. Por el momento solo voy a decirles si les recomiendo o no, un poquito sobre la historia y lo que tratan, pero pues básicamente estas fueron mis lecturas del mes de febrero. En el mes de marzo, de igual forma que en febrero, leí solo 2 libros. Uno de ellos es una saga muy conocida que es Maze Runner, el primero de los 3 principales, que es Correr o Morir. Esta saga lo retomé porque, como les había comentado ya en videos pasados, el hábito de la lectura como tal lo comencé este año, por lo cual retomé algunos libros que también me gustaron mucho en su tiempo y
pues no quería volver a perderme esas lecturas que fueron importantes también para que me gustaran. Digamos que fueran clave, ¿no? En este hábito. Quiero retomar esa saga. De igual forma retomé lo que es la saga de Divergente desde hace 2 años y que ahorita les voy a comentar. Pero en este caso, pues Maze Runner es el primero que leí este año, que volví a retomar. Bueno, más bien que retomé. Y que pues pienso terminar la saga el próximo año. No voy a hablar mucho de la historia y eso porque sé que muchos ya lo conocen. Entonces vamos a pasar al siguiente, que es Cuentos de Oscar Wilde. Ok. Oscar Wilde es un autor que muchos lo conocen por el retrato de Dorian Gray. Que no lo he leído, por cierto, pero sí sé... Bueno, he visto la película y sé sobre esa obra. Pero lo compré porque en un curso que tomé de guión, este maestro nos proponía leer los cuentos de Oscar Wilde. ¿Por qué? Porque realmente Oscar Wilde escribe muy bien a los personajes. O sea, cada personaje que tiene en sus historias está muy bien descrito. Por lo cual era un buen consejo para, digamos que, escribir un mejor personaje en cuanto a guiones de cine, ¿no? En este caso. Sabemos que la literatura, bueno, en este caso novelas, cosas así, es diferente a un guión de cine, pero para describir un personaje o la psicología de tu personaje, pues ayuda mucho en, digamos, tomar en cuenta autores que son buenos describiendo a sus personajes, ¿no? Que tienen buenos personajes. Y realmente los cuentos de Oscar Wilde son muy buenos para tener ese, digamos que ese ejemplo, si tú quieres escribir una buena historia, ¿no? Tanto en literatura como en guión de cine, ¿no? Bueno, y en esta editorial realmente yo ya he hablado varias veces de que no sé si tenga obras íntegras o no, obras íntegras, perdón, pero, o sea, me sirvió, ¿ok? Lo que puedo decir es que me sirvió. Además de comprarlo porque la portada la vi bonita. No me fijé mucho en la editorial porque en ese tiempo no conocía tanto de las editoriales. Pero si ustedes tienen la posibilidad de comprarse en otra editorial, adelante. Y si tienen la posibilidad de comprarlo en esta editorial, también está bien para empezar a acercarse más a este autor. En el mes de abril solo leí un libro que fue En agosto nos vemos, de Gabriel García Márquez. O sea, lo digo como entre comillas porque realmente no es un libro escrito completamente por él. De hecho, hubo una polémica que vi en muchos booktubers o como quieran llamarlos, en el que básicamente, pues, digamos que criticaban a esta obra porque no estaba escrita realmente por Gabriel García Márquez, ¿no? Y creo que lo sacaron sus hijos con otro escritor que no me acuerdo cómo se llama. Pero yo no voy a hablar tanto de eso, sino más bien voy a hablar un poquito de que si lo recomiendo o no. Yo realmente, si ustedes quieren empezar a leer Gabriel García Márquez, obras de él, o sea, no empiecen por porque obviamente no está escrito completamente por él. Pero si en dado caso ustedes quieren una historia que sea entretenida, porque a mí sí me entretuvo, esta obra sí lo hace. Sin embargo, no lo recomiendo por el costo. O sea, es un libro muy corto que no le veo el caso que cueste 350 pesos. Más bien creo que solo lo vendieron a ese precio por el nombre y por ser una obra inédita de Gabriel García Márquez. Entonces, por ese motivo yo no recomiendo comprar este libro ahora, sino después cuando baje de precio. No es un libro que realmente esté en su biblioteca sí o sí. Ya con tener las obras que escribió Gabriel García Márquez creo que está bien. No hace falta tener este libro, pero a mí me entretuvo. O sea, la portada está bonita, se ve bien y es entretenido. En el mes de mayo vuelvo a retomar, digamos que terminar 2 libros cada mes, que en realidad son libros muy cortos. De hecho, uno sí está muy cortito y otro es de un autor famoso que es Stephen King, que es Carrie. Esta obra es de las más famosas que tiene. O sea, Carrie es uno de los, creo que
no sé si es la obra más conocida de Stephen King, pero sí creo que es de las más vendidas. Yo creo que es un libro con el cual tú puedes empezar a leer, o sea, este autor, porque es un libro que no te aburre. Bueno, en mi opinión, en las primeras páginas que estuve leyendo este libro siempre estuve eh, con ese, no sé si decirlo suspenso, pero sí qué pasa después, ¿no? Cómo evoluciona también el personaje de Carrie, o sea, siendo una niña que pues prácticamente no será muy tímida, muy aislada, a de repente ser, bueno, detonar prácticamente, ¿no? O sea, defenderse y sacar sus poderes a la luz. También es un claro ejemplo que tiene dos películas esta obra. Entonces, de hecho aquí está la protagonista Grace Moretz, entonces, de una de las películas. Es un libro muy famoso, una obra muy famosa de este autor que sí recomiendo para la gente que quiere empezar a leer tanto el género de terror como, sí, terror, como a Stephen King. Y el siguiente es El arte de la guerra de Sun Tzu o Tzu Sun, no sé si está, no sé cómo se pronuncia, pero este es un clásico, es un libro que igual compré en la colección Fractales Orión, que es también de Editores Mexicanos Unidos. Sí puedo decir que el libro es bueno, o sea, en el sentido de que entiendes por qué se llama El arte de la guerra. Realmente quisiera leer el libro, digamos, íntegro o la obra completa, por lo cual también espero comprar otra versión de este en otra editorial. Pero yo creo que aquí estoy entre una... Yo creo que lo voy a dejar en un tal vez, si recomiendo este libro, porque no es para todos, sinceramente. O sea, te puedes guiar porque es un clásico y decir voy a leer todos los clásicos y leerlo, porque sí. O si te habla del género, pues realmente no te conviene leerlo porque depende mucho que te interese. O sea, si te interesa de verdad saber sobre el arte de la guerra como tal, o sea, cómo se realiza una guerra, cómo puedes preparar una guerra, que también muchos lo toman este libro como un libro de desarrollo personal. O sea, digamos que estos ejemplos de la guerra, o sea, cómo realizar una guerra, tomarlo en cuenta para cómo interactuar con las personas, ¿no? O sea, combinan esto con las personas. Y realmente siento que a veces es muy manipulable, ¿no? O sea, que puedes manipular a las personas con estos consejos, digámoslo así. Y muchos lo toman de esa forma. Entonces depende mucho qué es lo que quieres en este libro. Porque si realmente solo quieres tener los conocimientos nada más para decir, ok, ya sé de qué va, yo creo que tiene razón. Muchos de los grandes guerreros o comandantes de guerras del que han pasado a lo largo de los años, pues sí tienen, dice aquí que tienen varias referencias por este libro y se pueden observar durante la historia. Entonces depende mucho de qué quieras con este libro, o sea, qué te interese realmente. Entonces lo pondría como en un tal vez. Creo que vamos en el mes de junio si no estoy mal, pero bueno, este mes, el siguiente mes, creo que es el mes en donde he terminado más libros, que son 3, en donde vuelvo a retomar a la autora Annabel Hernández. Este es el libro que sacó este año, que es La historia secreta. Pues como les digo, esta autora es una periodista. Creo que sí, no sé si estoy mal, pero mejor voy a decir la mayoría de sus libros, si no es que todos, son sobre estos casos de crimen organizado con la política en México. O sea, lo relaciona. Como les digo, son entrevistas, casos también donde pues varias personas que están en Estados Unidos cuentan sus versiones trabajando tanto en la política como en los casos de crimen organizado, y nos relata pues varias cosas. Tanto ella en las entrevistas nos cuenta cómo es que surgió el contacto con esas personas, los relatos que ella pudo sacar de esas personas, algunas cartas, algunas notas periodísticas de otros medios de comunicación. O sea, realmente
creo que está muy bien investigado este libro. También, como muchos otros de periodismo, tienen sus críticas, pero ya depende de ustedes que a quién le dan la razón, ¿no? También en el libro, ¿no? O sea, su criterio. Yo sinceramente no he leído tantos libros sobre estos casos. De hecho, Anabel Hernández es la autora que más he leído sobre este tipo de libros. No, sé que me falta mucho para poder comparar una obra con otra, o tal vez un autor con otro, pero por el momento Anabel Hernández es hasta el momento la autora o de mis autoras favoritas en este tipo de libros. El siguiente es Matarratas de Antonio Ortuño. Este es un libro que compré hace ya varios años, de hecho en la FIL de Guadalajara, y digamos que hasta este año me di la oportunidad de leerlo. Es un libro entretenido, pero que sinceramente me hubiera gustado tener más páginas sobre este libro, porque siento que le pudo sacar más jugo a toda la historia, a todos los personajes que están acá. Es el primer libro que también leo del autor. Quisiera adquirir más libros de este autor, ver qué otras obras tiene. De hecho, aquí también en este libro nos comparte las obras que ha sacado. No sé si también durante estos años que pasó esta última publicación, que es Matarratas, porque ya tiene bastantes, bueno, no bastantes años, pero sí algunos años que sacó esta obra, ha sacado otros, entonces para dar la oportunidad a otras obras de él. El último de este mes, de junio, es de Benito Taibo, Un mundo sin dioses, camino a Sognum. Este libro creo que también es, bueno, no creo, sino sí estoy seguro de que es el primer libro que leo de este autor. Sé que tiene bastantes obras interesantes. También pienso comprar otras obras del autor. Tengo el segundo de esta saga porque son 3 libros. Igual pienso leer el segundo este año y adquirir el tercero, porque no tengo el tercero todavía. Y pues seguir leyendo más obras de este autor, porque sinceramente el primer libro me atrapó mucho. Fue muy rápido de leer. Este libro, por ejemplo, tiene más de 200 páginas y no se me hizo complicado. Lo leí muy rápido. Entonces, sí me interesa adquirir más más libros de este autor. En el mes de julio, igual leí 2 libros, que igual que en los otros meses, no que en el mes de junio, porque en junio leí 3. Pero este fue un año donde básicamente empecé como a adquirir más libros, a saber un poco más sobre las editoriales, a saber un poco más sobre las ofertas. Y aquí es donde encontré las primeras ofertas en Gandhi, que fue esta que he hablado también en el anterior video, que es El Rincón de Oportunidades, en donde encontré la saga de El signo del dragón, de Ricardo Lía, bueno, la trilogía del Zodíaco. Y este es el primer libro de los 3, que es El signo del dragón. Este libro, estos me costaron cada uno creo que 99 pesos, o sea, 300 pesos me gasté por casi, o alrededor de 300 pesos por los 3. Me parecieron muy baratos. También cuando leí la descripción fue muy interesante. Y es un libro que ya he hecho una reseña sobre él en la plataforma de videos cortos, una reseña pequeña. Pero este mes de diciembre empecé a leer el segundo, que también, o sea, se me está haciendo interesante. Pero hay una cosa que en este primer libro les puedo comentar rápido, que fue lo que dije en el video corto que hice, que las primeras páginas sí se me hicieron tediosas. Digamos que el desarrollo fue un poquito más rápido y al final pues sí fue bueno. pero sí es un libro que tal vez lo recomendaría. Depende mucho del género que a ustedes les guste. Este es más como de detective, suspenso, no sé si llamarlo thriller, pero si nos quedamos con suspenso mejor, yo diría, como de crimen. Igual tiene muchas palabras que son, es que no me acuerdo muy bien la región del País Vasco. Ok, País Vasco, que si no estoy mal es en España. Ok, pero ya ven que tienen también varios idiomas
ahí. Entonces tiene palabras o un glosario que nos ayuda con la lectura para saber qué significa cada palabra, pero también hay otras que no están en el glosario y tienes que buscarlas. Entonces es un poco difícil la lectura en ese sentido, porque tienes que saber que el significado de cada palabra, o tienes que ir al glosario e investigarlo. Entonces hace un poco tedioso esa parte, pero en general la historia no es mala. Eso les puedo decir. Entonces es un tal vez. El siguiente es de la colección, de estas colecciones que saca la editorial RBA, si no estoy mal. En este caso fue la colección de Sherlock Holmes, que sinceramente yo no tengo todos. Yo solo compré los primeros 10 porque me interesó. Quería comprar todos, pero son creo que más de 60 y la verdad se me hacía mucho dinero. Son, creo que, bueno, aquí en México están en 250 pesos y si lo veía realmente caro. Quería comprar mejor otros libros que las obras de Sherlock Holmes. Bueno, en esta editorial, ¿no? En esta colección. Entonces tengo los primeros 10 que de hecho se ven acá. Acá. Y el primero, de hecho sí, también es la primera obra que leo de Sherlock Holmes. Sí lo conocía, pero como tal las obras no las había leído. Y, o sea, se me hizo muy interesante, muy buenas estas historias. No sabía también que está dividida en dos. O sea, que tiene la historia de Sherlock Holmes y aparte hay otra. Y están muy bonitas estas ediciones. Entonces, aparte de que pues se ven bien, son unas historias muy, muy interesantes. En el mes de agosto solo leí un libro que es de Fernanda Melchor, Aquí no es Miami. Este libro, a pesar de que es muy corto, igual no leí tanto en agosto, sinceramente, pero disfruté mucho el libro. O sea, lo leí con calma, sentí que el tiempo que lo leí lo disfruté mucho. No digo que los otros no haya sido de esa forma, pero como que el tiempo libre que tenía durante ese mes, realmente siento que disfruté la lectura más con este libro. Por lo cual también he estado buscando en librerías físicas las otras obras de Fernanda Melchor. No las he podido adquirir y ya, o sea, como tal pienso adquirirlas en línea porque me gustó mucho esta obra. Al principio, de hecho, cuando yo leí la descripción del libro, porque lo adquirí en físico, o sea, en una librería. Sí, me confundí más bien. Lo adquirí en una librería física, o sea, que es Gandhi, pero en una sucursal de ellos. Leí la descripción y yo pensaba que era como algo de... como una historia de ficción basada en hechos reales, ¿ok? Pero no, ya después cuando lo iba leyendo me daba cuenta que eran relatos de distintas personas que habían vivido en Veracruz y que han vivido en Veracruz, que viven en Veracruz, que cuentan cómo era antes de que sucediera todo el caos que hay ahora en Veracruz, ¿no? O sea, ¿qué significa el caso de crimen organizado, delincuencia, violencia, drogas, etcétera? ¿No? De igual forma, Fernanda Melchor en las primeras páginas nos relata algo de su niñez, lo que hacía con su hermano, cómo caminaba en la playa y que pues ahora, hoy en día, no es que no se pueda, pero sí ya tienes que andar con cuidado, ¿no? Entonces, son ese tipo de cosas que hacen ver la realidad de México en ese sentido. No es tanto como lo relata Anabel Hernández, pero sí son más como, pues básicamente como que, bueno, yo sentí como si viera un documental, ¿ok? Entonces, sí, me lo estaba imaginando. Por lo cual, o sea, yo pienso adquirir las otras obras de ella. Me gustaron demasiado. Bueno, me gustó demasiado este libro y yo les recomiendo sí o sí que lo lean. El mes de septiembre sí fue un mes en donde pude leer bastantes libros. O sea, otra vez retomamos a 3. Que, como les decía antes con Maze Runner, retomé sagas que pues hicieron que me gustara la lectura, ¿no? Que es la saga de Divergente. En este caso yo ya había leído el primero. Volví a leer el segundo, que es Insurgente. De igual forma, no creo que no tengo que decir mucho de la historia. Sí que es un libro que me atrapó mucho cuando estaba cursando la secundaria, por lo cual
quise retomar esta lectura de esta saga. Espero también terminar el siguiente, que es Leal, y tal vez adquirir el de 4, aunque tengo esa duda si lo compro o no. El siguiente es Roto, de Sergio Vicencio. Este lo adquirí en una feria de libro, que es igual de Guadalajara, de hecho la FIL de Guadalajara, y me interesó, o sea, estaba ahí el stand. Yo generalmente cuando voy a la feria de libro de Guadalajara me gusta ver más editoriales que son independientes y adquirir este tipo de libros que tal vez no consiga en librerías, o sea, como tal, fácilmente de adquirir, por lo cual decidí comprarlo. Son varios cuentos de terror, de horror, que sinceramente hay 2 cuentos creo que no entendí muy bien de qué trataban, los volví a leer como 2 o 3 veces, ya después como que sí medio entendía a qué iba, y hay otros que son muy interesantes, sinceramente. Hay uno de un payaso que no me acuerdo, Melbo creo que se llama, creo que sí, que es muy interesante. Si pueden adquirirlo, no sé si realmente estén en librerías en línea. Creo que el autor, o sea, ustedes pueden encontrar, eso es lo que había escuchado de él, que si ustedes buscan al autor en sus redes sociales, él se los vende directamente. O sea, ya sea en línea, creo, no estoy seguro, o si están en Guadalajara, que creo que él es de Guadalajara, pues pueden adquirirlo. El siguiente es de Juan Rulfo, El llano en llamas. Este es, bueno, una obra de varios cuentos. Realmente Juan Rulfo, lo que he visto de sus obras es que escribe con muchos modismos que se utilizan no solo en México, sino también en Jalisco, o sea, en específico en municipios o pueblos de Jalisco. Entonces, si ustedes quieren empezar a leer a Juan Rulfo, no solo se les dificulta a los mexicanos, porque en mi caso yo no soy de Jalisco, pero he estado allí y si algunos modismos pues sí son como, o sea, sí los pude identificar, hay otros que realmente no, entonces tuve que investigar qué significaban. Y ahora imagínense a los que son de otros países, ¿no? Que quieren leer a este autor de Juan Rulfo, se les puede dificultar la lectura en ese sentido. Pero en lo demás, sinceramente, si ustedes identifican esas palabras, encuentran los significados, van a entender más al autor, van a entender más sus obras. Sinceramente, este es un libro que cada que terminaba un cuento, un relato, lo volví a leer para entender más, ¿ok? Entonces, me gustó mucho, a pesar de esas dificultades con los modismos. Se me hizo un libro muy interesante, espero leer más obras de él. Empecé a leerlo porque salió, sí, ya está la película de Netflix de Pedro Páramo, entonces por ese motivo dije que quería empezar a leer a Juan Rulfo. No he encontrado como tal ahora en librerías de Pedro Páramo, que igual también no he querido comprarlo porque lo puedo conseguir en línea, pero no he querido como tal comprarlo todavía, y creo que este año sí o sí voy a leer Pedro Páramo para también ver la película y tal vez haga una reseña de los dos, o sea, de la obra literaria como de la película. Bueno, ya estamos con los últimos libros del año y este es el mes de octubre. Solo leí un libro que es Nadie vive eternamente. Ya había comentado acerca de estos libros en el anterior video sobre la colección que tienen. Estos libros son muy económicos, los puedes encontrar en el Fondo de Cultura Económica y como tal me pareció un libro muy interesante. No he leído nunca al autor. Aquí en este libro vienen también algunas recomendaciones de otras obras que él tiene. Me gustó mucho esta obra, por lo cual también pienso conseguir otras. Y la colección como tal, pues no creo que consiga todas, sinceramente. Pero sí pienso leer los demás este año. No sé si leer toda la colección que tengo como tal para el próximo, pero sí leer algunos, ¿no? Avanzar con algunas obras. Estamos en el penúltimo mes del año, noviembre, y en este mes leí 2 libros, que de hecho ya hice las reseñas de cada uno de ellos, que es Los hombres que no fui, de Pablo Simonetti, y El psicoanalista, de John Katzenbach. Yo ya hablé sobre estos libros, como les digo,
de qué tratan. Creo que el psicoanalista es muy conocido. Los hombres que no fui es el primero del autor que leo. Ya tengo otro que es El Jardín, que acabo de adquirir y pienso leer el próximo año. Entonces no quiero hablar mucho de ellos, sino que sí o sí lo recomiendo y sí o sí lo recomiendo. Vamos con el último mes del año, que esto sí no tengo reseña. Estos libros, pues básicamente uno, compartí que es de mis primeros libros firmados. Lo leí en menos de una semana, es un libro muy corto que de la historia voy a hablar en una reseña ya más completa. Entonces solo voy a decir que fue un libro muy rápido, que sí o sí lo recomiendo, y el primer libro de esta autora. El segundo es un libro de cine, que este sí me tardé bastante en leerlo, pero ya terminé como tal las dos partes de este libro. La de narración natural de Jan Wagner ya tiene la reseña en el canal alternativo de One Life Audiovisual, y pronto van a tener la reseña de Mitko Panov, la narración visual. Es lo único que voy a decir de ellos, ya que vamos a hacer la reseña pronto de estos dos libros. Y bueno, como tal, estas fueron las lecturas de todo el año. Realmente son bastantes los libros para mí que leí, ya que el año de 2023 fue un año donde leí creo que menos de 5 libros. Entonces sí aumentó mucho el porcentaje de lectura este año, por lo cual pues, quería compartirlo con todos ustedes. Lo he compartido a lo largo de estos 2 meses y medio. O sea, realmente es muy poco tiempo el que he estado subiendo videos, pero agradezco a todas aquellas personas que se han suscrito, que han seguido todas nuestras redes sociales. Les deseo de verdad, de todo corazón, un muy feliz año, que todas sus metas, sueños se cumplan, que esté lleno de salud y que también espero verlos en el siguiente año con su apoyo. Por lo cual, los invito a seguirnos otra vez en todas nuestras redes sociales. Estamos como One Line Books en cualquiera de estas redes. No olviden suscribirse, activar las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras publicaciones. Vamos a innovar muchas cosas, vamos a hacer muchas cosas el próximo año, más contenido yo creo. Entonces, esperen más el año que viene. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.